Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy está con nosotras Marcela Titarelli, miembro de la Delegación Santa Fe del Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina y licenciada en Biodiversidad. Va a estar dando una charla de murciélagos, así que muchas gracias Marcela por el tiempo dedicado y por compartirnos tu conocimiento. Ahora la dejamos a ella que nos dé esta charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Animal Libre, por la invitación. La verdad que un honor esta instancia. Eh, Estamos muy contentos, la delegación y yo, de participar. Y la delegación no solamente de Santa Fe, sino también el programa entero. Y bueno, de contarles que, bueno, esta es una instancia, digamos, es un ida y vuelta, porque seguramente siempre vamos a estar aprendiendo cosas, no solamente por lo que uno puede brindar, sino también por lo que recibe en cuanto a preguntas, sugerencias, y desde ya que está abierta la posibilidad de que me cuenten o me digan si hay alguna expresión que no se entendió o que a ustedes les parece que se puede decir de otra forma, de otra manera. Así que bueno, vamos a comenzar. Esta es una invitación, digamos, la pensamos como una invitación a acercarnos a este mundo de los murciélagos, de estos animales tan particulares, nocturnos, a este mundo un poco más oscuro en el que se mueven ellos, oscuro en el sentido de poca luz. Y por eso estuvimos pensando con Ale, que fue la que eh, me invitó, que de qué manera podíamos elaborar un título ameno a esta charla. Pero bueno, básicamente es eso, una invitación a descubrir, a aprender, a admirar, y que ustedes sean actores, actoras ahora esenciales para divulgar y difundir sobre estos mamíferos, ¿no? Sobre su protección, que son muy importantes. Bueno, para ir descubriendo un poco, primero quería contarles qué es esto del Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina. Es un programa que nace allá por el 2007 en el marco de una reunión que se da en un ámbito científico, es una reunión de mastozoología, es decir, donde se reúnen biólogos, básicamente investigadores o estudiantes que trabajan en torno al descubrimiento, digamos, y a la investigación en torno a mamíferos, ¿sí? Mamíferos de Argentina. Y este era es un grupo de animales que es muy diverso dentro de lo que son los mamíferos, son una de las especies que tiene, ya vamos a ver los números, que tienen una gran cantidad de números de especies, y muy dispersos también, porque tienen la posibilidad de volar. Y bueno, había poco conocimiento en torno a estos animalitos, entonces se decidió convocar a que se forme un grupo que se especialice en la difusión y no solamente en la conservación e investigación, sino también en fomentar la difusión de información para acercar a más gente conocimiento sobre esta especie e invitarlos a que se animen también a descubrirlos y también un poco a derrumbar mitos en torno a ellos. Nosotros solemos tener algunas diapositivas dedicadas a esto de los mitos, pero bueno, justo en esta decidí no ponerlos, pero podemos hablar de eso. Entonces les decía que es un programa que se fundó, digamos, allá por el 2007 con un grupo de personas querían dedicarse al estudio, que se estaban dedicando ya al estudio de estos animales, puntualmente los murciélagos, y lo abrieron a que más personas que quizás a lo mejor no estaban investigando, pero que sí estaban desarrollando otro tipo de educación, de actividad educativa, y que les gusten los murciélagos, se puedan sumar a este grupo y difundir información o participar desde distintas áreas. Entonces, por eso el programa tiene tres patas, digamos, en las que se apoya, o tres patas fuertes, por decirlo de alguna manera. Como está conformado, por un lado, por investigadores, está sostenido también por el CONICET, obviamente, porque los investigadores están vinculados a ese organismo. Eh, También está relacionado con la Red Latinoamericana y del Caribe para la conservación de los murciélagos, porque el programa de Argentina es uno, pero también tenemos programas en México, en Chile, en Ecuador, en Brasil, bueno, en un montón de países de Latinoamérica, y entonces estamos vinculados dentro de la Red Latinoamericana y del Caribe para la conservación de los murciélagos, y también acá en Argentina estamos apoyados bajo el programa de investigaciones en biodiversidad de Argentina. Entonces decía, una de las patas es conservación y gestión.
es una forma de tratar de generar áreas que se hayan descubierto donde hay especies significativas o especies que estén quizás amenazadas, o un hábitat que esté amenazado y que tenga como tenga representado algunas especies de murciélagos en eso, entonces que sea importante difundir y proteger, entonces se crean áreas de importancia para la conservación de los murciélagos, sitios de importancia, ya vamos a ir viendo un poquito de eso. Esas son herramientas fundamentales a la hora de generar conciencia y buscar la conservación de algunos ambientes naturales o no naturales, ya vamos a ir viendo. Investigación, bueno, esto que les estaba comentando, hay mucha gente relacionada con que su formación, digamos, como profesionales es la investigación, están dentro del CONICET, entonces se dedican a la investigación y pueden estar brindándonos información sobre nuevos descubrimientos en cuanto a la alimentación, a la distribución de especies, al conocimiento, al descubrimiento de nuevas especies, porque al ser mamíferos tan pequeños algunos y al tener la posibilidad de volar, ¿cómo? Bueno, Luciano, ¿cómo te va, Negrito? Mira, mi nena va al Vélez, al colegio Vélez. ¿Qué Y pasó? tienen con un proyecto solidario, quieren dar donarle plata y Quizás vos lo podés silenciar, vos que sos moderadora. Ahí está. Disculpa. Bueno, continuamos. Les decía que si no, díganme. Sí, seguimos. Bueno. Entonces la investigación es un aporte fundamental porque gracias a eso nosotros al difundir y al participar en distintas instancias educativas podemos ir dando información si se van descubriendo nuevas especies, algunas otras información relacionada al conocimiento de estas especies, bueno, todo en torno a eso. Y bueno, la educación y difusión porque es fundamental. Nosotros tomamos la información que nos brinda desde el área de investigación y podemos volcarla a distintas actividades que tienen que ver con stands, con talleres, con cursos, con instancias también de formación a personas que se quieren dedicar a realizar protocolos de exclusión, ya vamos a ver que son acciones amigables con los murciélagos, pero que facilitan la convivencia, porque hay algunas veces que los murciélagos se nos meten en las casas, que ya lo vamos a ver, ingresan pobrecitos sin querer, y entonces, bueno, la idea es tratar de darles herramientas para que puedan sacarlos de adentro de ciertas estructuras o de viviendas o edificios, que ellos puedan continuar con su vida normal y los humanos también, ¿no? Entonces es una forma de convivir. Bueno, eso es más o menos son las tres patas, después seguramente volveremos sobre esto y haremos hincapié en otras cuestiones. Y está todo relacionado. Bueno, esta es una de las especies que habitan nuestra provincia. Y bueno, una invitación a conocerlos más. Entonces, ahora que podemos conocerlos un poco más de cerca, la idea es invitarlos a darles algunos datos de estos animales más particulares. Quizás algunos de ustedes, algunas de ustedes ya tenían algún tipo de información, alguna vez se han encontrado con alguno de estos pequeños que estaban, quizás la han podido ver en un árbol o en alguna pared, o quizás lamentablemente se hayan caído en el piso y han podido verlos más de cerca. Pero lo cierto es que ellos son los únicos mamíferos capaces de volar. Ustedes pueden ver ahí en la foto que tienen debajo, una foto representativa, digamos, que tienen como una membrana, ¿sí? Es como una piel que sale de todo a los costados de su cuerpo y envuelve las extremidades anteriores, dependiendo de la especie pueden abarcar las extremidades posteriores, es decir, las patas, en parte, algunas pueden abarcarla ampliamente y otras veces no. Los murciélagos tienen entonces extremidades anteriores, posteriores, tienen cola, puede ser más larga, más corta, ya lo vamos a ir viendo. Entonces decía que al ser los únicos mamíferos capaces de volar, entonces los miembros anteriores están modificados de manera que podemos ver ahí en esas alas unas estructuras largas que recorren todo el ancho del ala, esas son las falanges, es decir, como nuestros dedos, ¿sí? Los dedos nuestros que nos podemos mover y están libres. Bueno, en el caso de ellos, los dedos, por decirlo de alguna manera, no están libres, están inmersos dentro de esa membrana. Y podemos ver el pulgar que sobresale arriba, el primer dedo, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿sí? Y que envuelve toda las extremidades.
Otra característica es que tienen una clavícula, que son unos huesos que se encuentran debajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? del cuello, donde se insertan los músculos también que les permiten volar, están bastante desarrolladas porque al poder volar tiene que tener unos músculos muy fuertes. Lo mismo el esternón, que tiene como una quilla que es como si fuera un relieve más grueso para que se inserten bien los músculos. Los dedos de las patas tienen unas uñas larguitas, algunas veces acompañadas por pelos largos, que son pelos sensitivos, pero bueno, la cuestión es que las garras tienen esa forma ganchuda porque necesitan agarrarse de estructuras o de superficies rugosas. Ejemplo paredes, ejemplo tronco de árboles, ¿sí? Todo tipo de árboles o de estructuras que tengan rugosidad, ellos no solamente pueden habitar ambientes naturales, sino también ambientes modificados, mejor dicho, ambientes con viviendas, con edificaciones urbanas. Las patas son relativamente cortas y tienen un sistema de radar, es decir, que emiten sonidos de alta frecuencia que rebotan contra objetos o contra justamente el alimento de ellos, que pueden ser polillas o cualquier otro tipo de animal. Entonces, ellos emiten sonidos que regresan hacia ellos, ¿sí? Y tienen estructuras que están adaptadas para recibir ese sonido e interpretarlo. Y esto tiene que ver con estructuras que ya las vamos a ver como hojas nasales, por ejemplo, como una piel que tienen en la nariz algunas especies, las orejas pueden ser más grandes, más chiquitas, tienen estructuras todas para ir dirigiendo ese sonido e interpretarlo y poder navegar en la oscuridad, es decir, poder volar en la oscuridad. La dentadura, perdón, no fui pasando esto, estos son los dedos con las garras ganchudas que me estaba tratando de comentar recién, la ecolocalización. Y esto de la dentadura insectívora. Insectívora tiene que ver con el tipo, como les decía, de alimentación. Es decir, que se alimentan la gran mayoría. No solamente la gran mayoría de los murciélagos de Santa Fe, no solamente la gran mayoría de los murciélagos de Argentina, sino del mundo. La gran mayoría de los murciélagos se alimentan de insectos, ¿sí? De una gran variedad de insectos. Y otra cuestión es que se encuentran en todo el mundo excepto en los polos. Y ahora les voy a mostrar dos grandes grupos de murciélagos para que podamos entender que no solamente acá en Santa Fe, sino acá en Argentina y en el continente americano vamos a estar hablando de murciélagos que tienen un tamaño relativamente pequeño. ¿Sí? Esto es para sacarnos la idea de que cuando a veces en algún noticiero o en algún medio de comunicación, quizás para querer hablar o mencionar algo sobre algún murciélago, inmediatamente ponen una foto del murciélago más grande que existe en el mundo, algunos que están en Australia, por ejemplo, y son muy grandes, tienen 1,5 metros de envergadura, y de ninguna manera se encuentran en nuestro continente. ¿Sí? Bueno, sigo. Chicas, si tienen alguna cosa para aclarar o alguna pregunta que se les ocurra, será bienvenida, ¿sí? Bueno, entonces les quería contar que hay dos grandes grupos de murciélagos en el mundo. Los murciélagos chicos, que tienen un nombre técnico bastante medio complicado, que se dice microquirópteros. Quirópteros quiere decir mano alada, ¿sí? Y micro de pequeño. Los microquirópteros en América tienen una gran distribución, por eso se dice que son cosmopolitas, están en casi todos los ambientes, excepto en los polos. Si bien los tipos de alimentación de las especies son variados, pero la gran mayoría suele ser insectivos, ¿sí? Después vamos a ir viendo que hay algunos que se alimentan de néctar, otros de frutas y demás. Y son principalmente nocturnos. Los murciélagos que están representados en América son nocturnos. Los ojos son pequeños y aquí, de paso, vamos a derrumbar un mito de que o no tienen ojos o no pueden ver. Sí tienen ojos, son pequeños y pueden ver, ¿sí? Lo que pasa es que se agrega al estar más activos durante horas de la noche este sistema de ecolocalización que les facilita mucho mejor ubicar sus presas y ubicarse en el espacio, digamos, para no chocarse los objetos. Y poseen, bueno, como les decía, un complejo sistema de ecolocalización. Y acá tenemos un representante, quise ir al extremo, creo que tiene un nombre, murciélago nariz de cerdo, algo así. Bueno, cuestiones que ahí pueden ver que es el murciélago más pequeño, sería del mundo dentro de los microquirópteros, que pesa 2 a 3 gramos. Es muy pequeño.
como para mostrarle lo más chiquito y lo más grande. Y después, si pasamos al otro grupo que les mencionaba, que son los megaquirópteros, o sea, los murciélagos más grandes, repito, no se encuentran en el continente americano, se encuentran en Australia, Oceanía, África, este del Mediterráneo, Madagascar, pueden alcanzar 1,5 metros de envergadura. El hecho de que yo les esté contando el tamaño o el peso que tienen no tiene nada que ver con que si sean más peligrosos o no, muy por el contrario, estamos hablando de los distintos tipos que hay, y si bien yo les decía que en América la gran mayoría, si bien tiene una dieta muy variada, la gran mayoría son insectívoros, ahora al hablar de los zorros voladores, les cuento que estos consumen en la mayoría frutos, néctar y flores. Y sí, son, al contrario de los de América, estos viven, son muy activos de día y pueden ser crepusculares. Entonces los ojitos ya no son pequeños, tienen ojos más grandes, no necesitan el sistema de ecolocalización porque al estar moviéndose de día no necesitan esa herramienta extra, y entonces por eso los ojos son más grandes y bueno, eso, y no necesitan el sistema de ecolocalización. Y bueno, esa es una foto representativa de un zorro volador. Ahí no se puede ver el tamaño, pero seguramente alguno de ustedes, si ha interesado, ha buscado fotos en internet y habrá visto que tienen un gran tamaño, pero de ninguna manera son peligrosos, ni mucho menos. Ni estos ni los otros, obviamente, ¿no? Bueno, y esto recién les comentaba el tema de la membrana entre el cuerpo y las extremidades, las orejas, la cola, que les decía que puede variar de tamaño, que puede tener estructuras. Bueno, esta es una imagen que solemos mostrar cuando damos las charlas para que sepan dónde están ubicadas las falanges, ¿sí? Porque yo les decía hoy que si bien nuestros dedos están libres, en el caso de ellos están unidos por una membrana, y entonces la membrana, a medida que va pasando por los distintos sectores, ya sea entre las falanges, entre el cuerpo o entre la cola, va teniendo distintos nombres, que quizás para esta instancia no sea tan importante retenerlo, ¿sí? Contarles que es una membrana, que la de la cola se llama uropatagio, que cubre entre las extremidades y la cola, y bueno, y después va teniendo distintos nombres: plagiopatagio, dactilopatagio, si está entre los dedos y demás. Pero bueno, lo importante es que entiendan la importancia de esta membrana. Y después, esto, ¿por qué tiene señalado a lo largo de la cola, a lo largo del cuerpo y demás? Porque todas esas, en el ámbito científico, todas esas medidas tienen importancia taxonómica. Cuando hablo de esto, quiere decir que tienen importancia al momento de ver qué especie es la que estamos trabajando. Estoy hablando del ámbito científico, ¿no? Porque es importante conocer cuántas especies hay en el lugar, qué diversidad hay, ¿sí? Es muy importante. Y entonces, en ese sentido, abajo en la carita que ustedes ven abajo, está señalada las orejas y las estructuras de las orejas. Las orejas pueden variar en tamaño, pueden estar proyectadas hacia adelante, es decir, pueden cubrirle casi toda la cara, ¿sí? Como que no se le ven los ojos directamente o el hocico porque son grandes y están proyectadas hacia adelante. Otras están más para arriba, son más puntiagudas, más finitas, varía muchísimo y tiene importancia a la hora de determinar de qué especie estamos hablando. Y esa orejita a veces viene acompañada de otras estructuras también, como trago, antitrago, y están todas relacionadas con digamos, direccionar el sonido e interpretarlo en el momento de la navegación. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, otras estructuras como quilla. En el rostro también puede haber otras estructuras, como decía hoy, hoja nasal, ya se las voy a mostrar, o a lo largo del hocico, digamos, a lo mejor no es plano, sino que tiene como un relieve, a eso se le dice quilla, depende todo de la especie. Pero es para que ustedes puedan verle un poquito más las caras y puedan ver la variedad de estructuras que podemos encontrar, porque claro, de noche o a lo lejos no le vemos todas estas detalles. Bueno, y recién, hace un ratito, Alexia decía que son bebés. Claro, son bebés, hay algunos rosaditos, pero hay algunos adultos entre ellos. Después vamos a volver a esta foto. No les voy a contar nada de esta foto todavía. Es una foto que se sacó en Rosario. ¿Y cuántos murciélagos hay en la provincia de Santa Fe? Es decir, ¿qué diversidad tenemos? ¿Sí? Les cuento que, si bien seguramente nos están escuchando personas de, a lo mejor, distintas provincias o de otros países, no sé, algo Ale me había comentado, me había adelantado, yo voy a hablar específicamente de Santa Fe, pero bueno, vale también para Argentina algunas características que voy a mencionar, ¿no?
Bueno, un poco de números. En el mundo tenemos más de 1.400 especies. Y como es un grupo de mamíferos tan particular que al poder volar pueden volar grandes distancias, es complicado, digamos, seguirlos o conocerlos y demás. Entonces, por ahí hay que implementar ciertas técnicas, digamos, para poder desconocerlos más. Hay que ir a algunas cavernas, hay que ir a algunos ambientes especiales para descubrir si hay alguna especie nueva o no. Entonces, 1.400 y contando, eso es lo que quiero decir, que la diversidad, la cantidad de especies cada vez va aumentando porque hay cada vez más investigadores que se están dedicando a estos animales. Y bueno, hace un tiempo teníamos, por ejemplo, en Argentina se habían descubierto 65 especies y ahora vamos por las 68. Y en el Santa Fe, particularmente, hace 2 años atrás casi, teníamos 24 especies. Y ahora, no, 25. Y ahora subamos 4 más y que tenemos 29. O sea que la diversidad va aumentando. Y todas esas especies están agrupadas en 4 grupitos, que nosotros le decimos técnicamente familias, y ahora se los voy a mostrar, ¿sí? Básicamente estos grupos, estas familias, están representados por individuos que, si salimos acá a la vereda, acá en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, pero o en otra ciudad, las vamos a encontrar, ¿sí? En Argentina tenemos un poco más, tenemos 5 especies, 5 familias, digamos, representadas. En el mundo mucho más, ¿no es cierto? Estamos hablando acá particularmente de Santa Fe y Argentina. Bueno, la primera familia que les cuento se llama Vespertilionidae, el grupo, por decirlo de alguna forma. Una palabra media complicada para repetir, pero les vamos a decir murciélaguitos chicos o murciélagos chicos. Así se los conoce, no se ha matado mucho para poner el nombre común a esta familia, pero ¿cuál es la particularidad de este grupito? Que seguramente algunos de ustedes dirán, yo vi uno de esos, seguramente, ¿sí? No importa si es de Santa Fe, pero quizás en otra provincia seguramente se han encontrado. ¿Por qué? Ellos tienen la particularidad de que no solamente su tamaño es pequeño, sino que también la cola, que ustedes la pueden ver ahí, está incluida dentro del uropatagio. ¿Se entiende lo que digo? La membrana que llega hasta las patitas traseras no deja libre la cola está inmersa en esa membrana. Y esa es una de las características para que cuando yo veo un murciélago y tiene la cola así, yo digo, es un vespertiliónido. No es para que ustedes lo digan, sí, un vespertiliónido. Pero científicamente para nosotros es importante decir, es un vespertiliónido. Pero bueno, ¿qué come? Insectos. ¿Sí? Cuando yo termine de hablar de todas las familias, voy a decir, bueno, pero al final son todos insectívoros. Y sí, es lo que le estoy diciendo desde hoy. Ustedes van a entender que la gran mayoría, casi el 90% de las especies, se alimenta de insectos. En este caso, si ustedes lo pueden ver bien en la fotito ahí, van a ver que tiene un hocico medio pequeñito, chiquito, ¿sí? Después yo les puedo facilitar un póster que a lo mejor los pueden repartir, después Ale o las chicas Yani, no sé, se los puedo pasar y después ustedes lo difunden como les parezca, para verlo un poquito más de cerca las caras. Tiene el hocico pequeño y la coloración, por ejemplo, del pelaje puede ir de un marrón a un más rojizo, o sea, entre marrón, negro, o sea, ese es el pelaje que puede tener color, digamos, más clarito, más rojizo en nuestras especies. Y en los pelos pueden llegar hasta parte de la membrana en la cola, como ven ahí en la foto, o no. Bueno, son todas características que nos ayudan a determinar la especie. Lo mismo los dientes, como tienen los dientes y demás. Son murciélagos pequeños, son insectívoros, habitan perfectamente no solamente ambientes más alejados de la ciudad, y también en la ciudad. Entonces yo salgo acá a la calle y me puedo encontrar en la vereda con uno de estos, ¿sí? Bueno, si me acuerdo de alguna otra cosa, después vuelvo y recuerdo. Después tenemos otro grupo que les decimos molósidos. Estos tienen la particularidad de tener una glándula, ¿sí? Sobre todo los machos, que secreta un líquido muy que genera un olor muy fuerte, y hace que cuando uno esté cerca de un lugar que ellos usen como refugio, quizás algún entretecho o algún árbol, nos vamos a dar cuenta que tiene un olor bastante fuerte. Y otra particularidad es que la cola, como ustedes ven ahí, a comparación de la familia Vespertilionidae, está más libre, ¿sí? Entre las extremidades, ¿sí? Entre las patas. O sea, la cola queda más libre.
Está en parte envuelta en la membrana y parte no. Entonces se los conoce también como murciélagos cola de ratón. Y aprovecho para derrumbar otro mito, que ustedes ya se habrán dado cuenta. Los murciélagos no son ratas con alas, ¿sí? Y lo cuento porque es muy común que se diga esto. Entonces, y bueno, de ahí el nombre que le han dado a esta familia, murciélagos cola de ratón, porque bueno, qué sé yo, si alguno lo encontró así en el piso, pobrecito que se cayó, se golpeó, y habrán visto esa colita así, quizás más de uno le ha dicho, no sé, una rata, pero bueno, no. Tienen esa particularidad que nos sirve para detectar que están dentro de otra familia, y dentro de esa familia hay una gran cantidad de especies. Ahí estamos viendo que hay como 11 especies más o menos representadas dentro de esta familia acá en Santa Fe. Insectívoros también, o sea, tiene una dentadura que está adaptada para triturar las estructuras duritas que tienen los insectos, ya sean a lo mejor o las polillas, o algún escarabajo, o los mosquitos, ¿sí? Bueno, y se acuerdan que yo les mencionaba hoy la hoja nasal, la hoja nasal, la hoja nasal. Fíjense que este sujeto acá adelante, que ustedes ven medio coloradito, es el famoso murciélago que lo conocemos como vampiro. Lamentablemente ese nombre, y ya ya estarán sabiendo qué tipo de alimentación tiene, ¿no? Se alimenta de sangre de otros mamíferos. Pero bueno, este individuo, esta especie puntualmente, junto con otras dos especies más que se alimentan de sangre y otros que se alimentan de frutas y demás, están incluidos dentro de una familia que se llama filostómidos, porque ese nombre viene como de una hoja, o sea, filostómidos hace referencia a que pueden tener una hoja nasal, una estructura, una membrana que se forma ahí en la altura del hocico y que de alguna manera las utilizan para dirigir el sonido y demás. Tiene que ver con eso, con ubicarse en la noche. Y tiene los incisivos, un poquito más larguitos, que utilizan para hacer un pequeño corte en la piel de los mamíferos y una sustancia en la saliva que es anticoagulante, entonces eso permite que cuando hacen el pequeño corte empiecen a salir gotitas de sangre y ellos la lamen, ¿sí?, con la lengua y así se alimentan, ¿sí? Pero no es que hacen un corte de 10 centímetros y el bicho pierde toda la sangre, o sea, no, no es ese extremo. La verdad que necesitan muy poquita sangre para alimentarse y el corte es tan pequeño que a veces los mamíferos, como por ejemplo un carpincho, o a veces, bueno, otros animales como caballos y vacas, no se dan cuenta, ¿sí? En este caso, los vampiros, si bien vuelan, cuando se desplazan buscando a su alimento, buscando cómo alimentarse, lo hacen de asaltos. No es que están volando y se prenden del carpincho, por ejemplo, sino que van buscando, detectando el calor del otro mamífero y van como haciendo saltos, ¿sí?, sobre el suelo. En Santa Fe tenemos dos especies, esta que tiene hoja nasal y que es el vampiro, y otra especie que se alimenta de frutos. Igual teníamos dudas si realmente estaba presente en la provincia o no. Y en cuanto a la alimentación de sangre, es el vampiro y otras dos especies más en América que se alimentan también de sangre. En la provincia de Santa Fe solamente tenemos el vampiro, pero en América tenemos dos especies más que se alimentan de sangre, pero de aves, específicamente de aves, ¿sí? O sea, ¿cuántas especies en el mundo se alimentan de sangre? Solamente 3, ¿sí? Bueno, capaz lo estoy estudiando un poco con los números, pero bueno, es como para dejarles en claro, porque este es otro mito para derrumbar. Murciélago igual, se alimentan de sangre y toda la sangre. No, solamente 3 especies en el mundo y además hacen cortes súper pequeñitos. Y otra cosa, salgo a la calle y me voy a encontrar con un murciélago, con un vampiro, perdón. No. Específicamente en nuestra provincia de Santa Fe, esta especie está más ubicada, o su distribución es más al noroeste de nuestra provincia. Estoy hablando de Santa Fe, ¿sí? Pero en Argentina está en áreas más rurales, o sea, no está asociado a áreas urbanas, ¿sí? Y además, me olvidé de decirles otra cosita.
que a lo mejor se están preguntando, pero bueno, igual lo puedo retomar después. Viven solos, viven con otros murciélagos, viven solos, solas. Bueno, hay algunos murciélagos, como por ejemplo el vampiro, que suele formar grupos, le gusta vivir con otros y otras, pero los grupos son reducidos, no son tan grandes, es decir, colonias, pero son poquitos. En cambio, igual que los vespertilionios, pueden formar grupos, puede vivir en grupo, puede vivir en un refugio, o pueden instalarse dentro de una vivienda que a lo mejor encontraron un agujerito, o pueden instalarse dentro de algún hueco de árbol que les vino bárbaro, y pueden vivir en grupo. Otra cosa que me olvidé de decirle interesante, ¿vieron la cola de los vespertilionios que les dije que la membrana ocupaba toda la cola? Bueno, cuando ellos van volando, porque capturan los insectos volando, en el caso de los insectívoros, cuando encuentran, por ejemplo, una polilla, la envuelven, ¿sí? Llevan sus patas hacia adelante y envuelven, utilizan la cola, como tiene una membrana que abarca todo, como si fuera una bolsa. Entonces lo capturan de esa forma y después se lo comen. Bueno, ese que me había olvidado de decirles. Bueno, y los molósidos, la familia molóside, es una de las familias que puede llegar a vivir en grupos, pero muy numerosos. Y ya vamos a ver un caso muy especial en la provincia de Santa Fe. Pueden vivir en grupos de miles de individuos, ¿sí? Y pueden vivir en grupos de una sola especie, entre machos y hembras, o pueden ser de hembras solos, dependiendo de la especie, o pueden ser colonias mixtas, por ejemplo, de una especie con otra especie, ¿sí? Bueno, y en la provincia de Santa Fe, este es el mayor, esta es la especie de mayor tamaño y se encuentra dentro de la familia Noctilionidae. Y específicamente, si bien tenemos dos especies de esto en la provincia, el murciélago pescador grande y el murciélago pescador chico, yo no sé si lo logran ver bien ahí en la foto, pero la cara del murciélago pescador se parece a la de un perro bulldog, como para que ustedes se hagan esa idea en la cabeza. Es bastante particular. Fíjense los dedos de las patas, tiene un tamaño bastante más grande que las otras especies, que la otra familia de las que yo les estaba hablando. Este suele vivir de forma más solitaria, puede llegar a vivir en grupos, pero de nada, contados con los dedos de la mano, digamos, si encuentra algún refugio. Como el nombre lo indica, murciélago pescador, no lo voy a encontrar en zonas urbanas, sino que más bien en zonas más naturales y asociados a cuerpos de agua. Ejemplo, zona del valle de inundación del río Paraná, por ejemplo, que lo tenemos acá nomás. ¿Sí? A veces a la tardecita, como tiene un color anaranjado fuerte, se lo suele confundir quizás con algún ave cuando vuela, pero bueno, su actividad sigue siendo nocturna como el resto de los murciélagos, ¿no? Pero bueno, como tiene un tamaño un poquito más grande, por ahí se lo confunden con un ave y demás al volar al ras del agua. Fíjense los dedos largos de las patas que tienen. Y tiene uñas bastante largas, porque cuando ellos vuelan al ras del agua, emiten sonido de colocalización y pueden detectar, por ejemplo, mojarritas, ¿sí? O algún pez que esté sobre la superficie del agua y lo capturan, así. Lo agarran con las patas y después se lo comen. Bueno, entonces les decía que estos murciélagos tienen un tamaño mucho mayor. Fíjense que las orejas son más pequeñas, pero puntiagudas y largas, y tienen la cara como la de un perro bulldog. Y la cola es muy cortita, ¿sí? Muy cortita y perfora apenas el uropatagio, o sea, apenas sale la cola. Bueno, y este es el póster, pero ya quedó viejo porque están las 24 especies y ahora yo les decía que teníamos uno nuevo de 29 especies que no alcancé a ponerlo bien acá en la diapositiva. Pero bueno, eso es lo que yo les decía que después quizás lo podía compartir para que ustedes puedan ver un poco mejor las caras de las especies que podemos encontrar particularmente en Santa Fe. Les cuento que el programa de conservación está conformado por distintas delegaciones. Santa Fe tiene dos delegaciones, Rosario y acá Santa Fe Capital. Entre Ríos tiene su delegación, Corrientes también, Misiones, después Córdoba, Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan. Bueno, y cada una de estas delegaciones tiene su póster, ¿sí? Que lo usamos también para difundir en las distintas instancias educativas. Bueno.
Hoy les estaba hablando de qué se alimentan, así que lo voy a pasar medio rapidito, pero para que ustedes vean la variedad en general, no solamente de las especies que habitan nuestra provincia, que les dije que eran en su mayoría insectívoros, pero aunque estuvieron viendo algunas excepciones como los que se alimentan de sangre y los que se alimentan de peces, que también pueden consumir insectos, obviamente. Mosquitos y polillas, algunos escarabajos. Estos son los ítems que más consumen los murciélagos en Santa Fe, en Argentina y en el mundo, ¿sí? Y un dato interesante para contarles, ¿saben cuánto puede consumir un murciélago insectívoro? ¿Cuánto puede consumir en mosquitos o en polilla? O sobre todo mosquitos, que siempre les tiro esta pregunta a niños y niñas, y nunca le erran la respuesta. ¿Cuánto pueden consumir por noche? La respuesta es que pueden consumir entre 500 y 1000 mosquitos por noche. Entonces, este dato está bueno para difundirlo porque de esa manera uno piensa, claro, viéndolo desde nuestro lugar de humano, ¿no? Pero bueno, las especies tienen una importancia en sí mismas para entender el equilibrio ecosistémico hermoso en el que estamos inmersos. Ellos pueden, de alguna manera, controlan, por así decirlo, no es controlan porque es como que una expresión desde nuestro lugar, ¿no? Pero el hecho de que consuman esa cantidad, ¿sí? También es una forma de contener las poblaciones de insectos, y hay muchos insectos que pueden transmitir enfermedades también, no solamente a animales humanos, sino que también a no humanos. Entonces, bueno, es el equilibrio tan importante que todos los seres vivos tenemos que mantener y en el que estamos inmersos. Otro tipo de alimentación. Algunos se alimentan de frutas, ¿sí? Esto es muy importante, ya lo vamos a ver por qué. Piensen que cuando alguien come fruta, la semilla pasa por el estómago y después sale con la materia fecal. Bueno, quédense pensando en eso. Abajo tenemos un cactus. Bueno, como los murciélagos de Argentina, de Santa Fe, normalmente de América, tienen una mayor actividad nocturna, aquellos que se alimentan de néctar lo van a hacer en flores que están abiertas y que se abren de noche, ¿sí? Entonces los cactus que florecen normalmente de noche son las especies de plantas que son más visitadas, en este caso por murciélagos, ¿sí? Entonces ahí tenemos los murciélagos que se alimentan de néctar, son nectarívoros, y cuando se acercan a la flor, pueden llenar sus patas o su hocico de una gran cantidad de polen, y entonces después salen de esa planta y van y visitan a otra y ese polen lo dejan, y eso facilita la reproducción entre plantas, que se llama polinización cruzada. Bueno, para que ustedes vayan viendo la importancia. Después tenemos otros murciélagos que se alimentan de otros animales, ¿sí? No de insectos, sino que les vamos a decir que son murciélagos por ahí carnívoros, porque bueno, se alimentan de otros seres como reptiles, roedores, aves, e incluso otros murciélagos. Y hay algunos que se alimentan de peces, que el ejemplo es el que acabamos de ver del murciélago pescador chico y el murciélago pescador grande. Bueno, y este es el caso del murciélago que se alimenta de sangre del vampiro, que yo les dije que cuando busca su comida, cuando busca alimentarse de la sangre de algún mamífero, lo hace dando saltitos en el piso, ¿sí? No es que va volando, ¿sí? Bueno, y ahí se acerca y fíjense que hace un pequeño cortecito apenas en la piel del mamífero que encontró más cerca. Y después, ¿hay algunos animales que se alimentan de murciélagos? Sí, claro, sobre todo las aves rapaces. ¿Sí? Las aves rapaces, me quedo corta con esta diapositiva, ¿y por qué lechuzas? Porque las lechuzas son aves nocturnas, es decir, que tienen su mayor actividad en la noche. Entonces, fíjense cómo vamos construyendo a veces también las redes tróficas, ¿no? Así que, bueno, las lechuzas, además de consumir por ahí roedores, también consumen murciélagos y algunas aves. Y les cuento que también hay algunas serpientes, como las boas, por ejemplo, que suelen aprovechar y fijarse en los huecos de algunos árboles, porque a lo mejor ahí se están refugiando algún murciélago, entonces esperan que salgan del refugio y ahí los capturan. Y otra pregunta que nos solemos hacer cuando queremos saber dónde viven, es decir, ¿dónde se refugian? ¿Dónde viven los murciélagos? Que algo ya estuvimos hablando de esto.
Yo les decía hoy que pueden habitar ambientes más naturales y pueden adaptarse perfectamente a estructuras urbanas como edificios o construcciones viejas. Bueno, los puentes también son construcciones urbanas y hay algunas familias que yo les decía hoy que pueden ser muy numerosas, que les gusta vivir con muchísimos de su misma especie o de su misma especie y con otros más y forman colonias grandes. Bueno, bajo los puentes podemos encontrar también grandes colonias de murciélago. A ellos les viene bárbaro los puentes. No solamente los puentes, sino algunas estructuras urbanas como áticos, ¿sí? De algunas casas. Esa foto fue tomada en Rosario, es la Facultad de Derecho de Rosario, y volvemos para atrás cuando hoy les decía, de esta foto voy a hablar más adelante, cuando les mencionaba la cantidad de especies en el mundo, que les decía que había muchos bebés y dentro de los bebés había unos adultos. Bueno, esa foto que está a la izquierda fue tomada en una parte, digamos, de este edificio que es la Facultad de Derecho. Y este sitio es súper importante, después lo voy a volver a mencionar, porque ahí cada año llegan en diciembre alrededor de 30.000 individuos de una especie puntual a refugiarse en ese sector, en ese ático de la facultad que ahora está aislado para contener puntualmente a esta gran colonia que llega en una época particular del año, en diciembre, y después se va en enero. Con esto les estoy diciendo que es una especie migratoria, fíjense el dato que les estoy dando. Y son alrededor de 30.000 individuos. Antes, hace un par de años atrás, esta facultad, en un suceso, en el marco de una manifestación que estaba ocurriendo en las calles, empezaron a tirar fuegos artificiales y demás. Bueno, no sé cómo fue que se incendió ese parte del edificio y quedó afectada gran parte de esa área del ático donde ellos se refugiaban, donde estos murciélagos se refugiaban. Por suerte no fue en un momento en donde ellos estaban, pero el lugar quedó bastante afectado y se redujo físicamente el lugar. Entonces ahora, en vez de 60.000 individuos, ese lugar puede albergar hasta 30.000 individuos, que son un montón igual. Bueno, en donde también se pueden refugiar en huecos de árboles, en cavernas, y también, dependiendo las especies, dependiendo el lugar, si son áreas de selvas más tropicales o son lugares más desérticos y demás, bueno, ahí estamos ahí hablando de que si es un lugar más de selvas tropicales, estamos hablando de que hay especies arbóreas con hojas bastante anchas, y si ustedes prestan atención, esto no es en Santa Fe, puntualmente, lo mismo que la caverna no es en Santa Fe, estoy hablando en general, fíjense que estos murciélagos de la foto que está abajo a la derecha, tienen como unas ventosas en los bracitos, ¿sí? Porque ellos de esa forma no solamente se aferran a la hoja, sino que también la van envolviendo en una forma de cono o de tubo para poder refugiarse, ¿sí? Fíjense esas estructuras. Bueno, y esto que les voy a mostrar algo es súper importante y está relacionado con el momento en que nosotros, los humanos, obviamente, si llegamos a tener alguna situación, digamos, en donde tenemos murciélagos en nuestra casa, y no queremos convivir porque a lo mejor se complica o hay mucho olor o están afectando a alguna estructura edilicia, es importante para tener en cuenta para poder realizar una exclusión correcta que sea amigable con estos animales y no les hagamos daño, ¿sí? Entonces, nosotros veníamos hablando que son animales nocturnos, y yo les cuento que la gran mayoría, bueno, no solamente los murciélagos de Santa Fe, sino de Argentina, están, y de América, están más activos en la época de verano. Entonces, acá en Argentina, obviamente es en los meses de noviembre hasta fines de abril o principios de mayo. Obviamente ahí ya no es verano, pero digo, el calor. Entonces, durante el verano es cuando hay más cantidad de alimento, como por ejemplo mosquitos, polillas, ¿sí? Está relacionado con eso.
Entonces, los murciélagos se van a activar más, van a salir a buscar su alimento, van a salir a consumir más alimento para tener más energía. ¿En qué estación del año? En el verano, ¿sí? Por otro lado, ¿qué es lo que sucede en el otoño y en el invierno? Si disminuye el alimento, la actividad de ellos también disminuye. Es una forma de ahorrar energía, digamos. Ellos no van a gastar energía cuando después la van a tener que reponer y no van a tener el mismo alimento que consiguen en el verano. Entonces, es en el otoño donde prefieren guarecerse más, donde prefieren quedarse más en el refugio, ¿sí? Bajar su actividad corporal y consumir menos y de alguna manera quedarse un poquito más tranquilos. Entonces no los vamos a ver volando como los vemos volando de un lado a otro cuando vamos por alguna plaza, por ejemplo, en el verano. Van a estar más en el refugio. Y es en el otoño y en el invierno donde se produce las cópulas, ¿sí? Donde se buscan pareja y donde pueden quedar embarazadas las hembras, ¿no? Donde pueden reproducirse. Una vez que nos acercamos a la primavera, ahí es donde se empiezan a ver los nacimientos. ¿Cuándo es esto? Ya en noviembre, ¿sí? Fines de octubre, ya principios de noviembre, tenemos que pensar que que ya nuestros murciélagos empiezan a tener, nuestros no digo, los murciélagos comienzan a tener crías. Es la época de parición. Y es en el periodo de primavera a verano en donde las crías ya pasando un mes más o menos, tienen que empezar a volar y a independizarse. Entonces, todo es un proceso. Entonces, esto que les cuento, fíjense que esa de arriba es una cría porque no tiene pelito, es rosadita, todavía no le nacieron los pelitos. ¿Por qué es importante esto? Es súper importante para generar una convivencia amigable con estos mamíferos, ¿sí? Entonces, es para recalcar que en verano, que tienen una alta actividad y que pueden estar con crías, y en primavera, que empiezan a nacer las crías, es el periodo donde no puedo o no debería, ¿sí?, realizar acciones tendientes a excluir murciélagos, a sacar murciélagos de mi casa o del edificio. Si yo sé que en el entretecho, por ejemplo, o en algún sector por ejemplo, del aire acondicionado, se metieron un grupo de murciélagos, estamos hablando de gran cantidad, ¿sí? Yo tengo que saber que si es verano, que si es primavera, seguramente voy a encontrar crías, va a haber crías, va a haber bebés. Entonces, las actividades de exclusión tienen por objetivo que los murciélagos adultos puedan salir de ese refugio que están usando, que justo es alguna parte de mi casa, porque estamos hablando de ese tipo de conflicto, ¿no? Donde yo elijo no convivir en la misma casa con un murciélago, sino que prefiero que estén afuera. Entonces, si yo decido, si yo lo que hago es que alguna acción para que los murciélagos adultos se vayan, tengo que saber que en ese refugio van a quedar sí o sí las crías. Y las crías, sin los padres, sin las madres, se van a morir. ¿Sí? Se van a morir, y más allá de que es un acto terrible eso, también al morirse van a quedar esos cuerpitos, digamos, ahí en el entretecho, ¿sí?, con todo lo que eso significa. Entonces, conclusión. En verano puede haber crías y en primavera están empezando a parir. Entonces, es en estos dos, en este grupo de meses del año, es en estas dos estaciones, donde no se recomienda y en realidad tendría que estar prohibido realizar actividades de exclusión. Ya vamos a ver bien de qué tipo. Bueno, en estas fotos yo les quiero mostrar, en general, no es solamente esto de Santa Fe, hoy que les decía que algunos algunos murciélagos se alimentan de frutas, que eso implica que consuman las semillas también, que pasen por su aparato digestivo y que después salgan a través de la caca, ¿sí?, de la materia fecal. Que los insectívoros, fíjense la foto de arriba a la izquierda, que tiene una lengua larga. Bueno, esa especie no la tenemos acá en Santa Fe, pero la podemos encontrar en otros países, digamos, acá de América. Bueno, es nectarívora, pero fíjense
cómo la lengua es larga para llegar a poder llevarse el néctar de esa flor, ¿sí? Entonces son murciélagos que normalmente tienen un hocico larguito, la lengua larga, y esa lengua además tiene como una especie de protuberancias para que el néctar se pueda pegar bien a la lengua y pueda alimentarse bien, o sea, puede sacar todo el néctar posible. Y cuando sale la lengua, cuando sale de visitar esa flor, también de paso se llevan polen, ¿sí? Bueno, y abajo, otra vez mosquitos, polillas, y bueno, ¿por qué les muestro una foto de, hay una foto de bosques? Ustedes saben que hoy en día, lamentablemente, por la actividad humana, porque es así, hay muchas áreas de bosques, puntualmente estoy hablando de bosques, que están siendo taladas por distintos motivos. Algunas áreas están permitidas para ser taladas, pero también se tienen que replantar o también tiene que haber una reposición, por decirlo de alguna manera. Bueno, y algunas talas, algunas extracciones de árboles son ilegales. Bueno, como sea, lamentablemente son esas acciones que no están buenas para nada porque afectan terriblemente al ambiente, al ecosistema y al equilibrio que estamos hablando. Pero bueno, los murciélagos son una de las especies que, específicamente aquellos que comen frutas, cuando salen volando y hacen caca, esa semilla va cayendo, ¿sí?, en distintos lugares y de esa forma podemos entender que están dispersando esas especies vegetales, porque esa semilla va a caer y va a crecer otro árbol u otra planta, y de esa manera se va ampliando la distribución de esa especie arbórea, ¿sí?, o de esa especie de planta. Entonces favorece mucho la conservación de algunos bosques, ¿sí?, porque van dispersando semillas. Y acá abajo les doy un ejemplo que si bien está muy relacionado con una actividad humana, pero podemos pensarlo de esta forma. O sea, no es la idea que yo diga los murciélagos me favorecen a mí, pero fíjense las acciones que realizan, que en este caso podemos pensar que no es necesario, si hay alguien que cultiva, por ejemplo, no es necesario usar algunas sustancias que pueden ser muy tóxicas para controlar algunos, sabemos muy bien que si queremos conservar las lechugas, algunas plantas y demás, y sí, obviamente van a venir algunos otros bichitos que también van a querer consumir parte de esas plantas. Bueno, una forma de mantener un equilibrio entre los bichitos que nos vienen a visitar las huertas, o sea, lo estoy diciendo desde mi lado humano, pero quiero que quede claro que es un ejemplo que a veces solemos dar si hay alguien para tratar de evitar el uso de tóxicos, digamos, que tenemos o que existen especies que pueden de alguna manera controlar, no sé si la palabra está buena decir controlar, pero que consumen mucha cantidad de insectos. Entonces, en ese sentido, la persona que realmente realiza una actividad de huerta y demás, no tendría que usar sustancias tóxicas, por ejemplo. Estoy hablando de esa actividad puntual. Bueno, y entonces, redondeando, ¿cuáles son las acciones que podemos detectar que favorecen, digamos, o que hacen al equilibrio de los ecosistemas? Estoy hablando puntualmente de los murciélagos. Que regeneran bosques tropicales, ¿sí? No solamente los murciélagos, hay otros mamíferos, por ejemplo, como los tapires, que son muy importantes en mantener el equilibrio, digamos, de esto y de regeneración de bosques, ¿sí?, de mantener equilibrios ecosistémicos, que se han detectado que son súper importantes y que todo es una cadena de acciones que realizan los seres vivos y que mantienen el equilibrio en este planeta. Y nosotros somos los que más desequilibramos, obviamente, los humanos. Regeneración de bosques tropicales. Cuando los tapires, por ejemplo, son unos mamíferos herbívoros que están bastante amenazados, obviamente. Ellos también comen frutas y cuando defecan también pueden dispersar semillas. Pero hay lugares en donde el tapir falta, por distintos motivos, porque está bastante amenazado, y son los murciélagos que tienen la capacidad de volar muchos más kilómetros, y hay en gran cantidad. Bueno, de alguna manera están haciendo esa acción también. Polinizan plantas, ya lo estuvimos diciendo eso, entonces eso favorece que haya una reproducción cruzada de plantas, eso también es muy bueno. Cuando hablo de control me refiero a que de alguna manera favorecen el equilibrio entre las especies de insectos.
Y bueno, lo de regular es una palabra que también quizás no es muy feliz que digamos a la hora de hacerles entender que esto, del equilibrio que generan en las poblaciones de insectos, y a aquellos que tienen, que pueden tener la posibilidad de transmitir enfermedades hacia otros animales humanos y no humanos. Bueno, continuamos hablando, digamos, de cuestiones relacionadas con las amenazas, que como ya se habrán imaginado, provienen de un actor que es el hombre, básicamente. ¿Cuáles son las amenazas que hay que prestar atención para mitigar? O sea, es conocer para evitar o por lo menos mitigar, eh, y que no sucedan o que sucedan cada vez menos. Una de las, perdón, Una de las amenazas, ustedes vieron que yo les había comentado que los murciélagos, algunos pueden vivir en cuevas. Bueno, hay actividades como la espeleología, que es esto del turismo en cuevas, donde hay, bueno, que hay veces que se realiza de una forma imprudente, que quizás se realiza en una época en donde los murciélagos están descansando, entonces al ingresar en la cueva genera una perturbación, y los murciélagos, en vez de estar descansando, tienen que salir como locos perturbados, y salen de ese momento de tranquilidad que tienen en la época del año. O hay veces que pueden usar sustancias tóxicas en las cuevas y, bueno, obviamente afectarlos. A la derecha, acciones que tienen que ver con el, entre comillas, control de murciélagos. Ya vamos a ver de qué forma podemos hacerlo amigable y no que sea un control, sino una forma de convivencia. Pero bueno, sabemos que hay muchas empresas que se dedican quizás a excluir murciélagos, pero de una forma no amigable para nada. Entonces usan o humo, o veneno, o sustancias que pegajosas, digamos, que lo que hacen es, bueno, nada, de alguna manera matarlos o que la muerte sea más lenta, o sea, muy feo. El tema del uso de agrotóxicos o de sustancias para, entre comillas, matar malezas o matar algunos insectos, afecta toda la biodiversidad, no solamente de los insectos, sino de los murciélagos también, o sea, de todos. Y hay algo que yo les conté hoy, que hay una especie de murciélago que viene en diciembre, particularmente a la Facultad de Derecho, acá en la provincia de Santa Fe, que son murciélagos que vienen en grupos de 30.000 individuos, vienen desde muy lejos. Vienen, se cree que vienen desde México. Entonces son especies migratorias. Y las especies migratorias, al igual que los murciélagos, también hay aves que utilizan rutas migratorias que están particularmente ya marcadas, o sea, reconocen la ruta biológicamente la especie, no solamente de aves, sino también de murciélagos. Entonces, no es que vienen de México por cualquier lado, vienen de México volando con una ruta puntual, es decir, un recorrido puntual. Y estas estructuras que ustedes ven abajo, que son los parques eólicos, tienen que, a la hora de instalarse, tiene que haber un plan, digamos, o una evaluación ambiental, a ver dónde la van a ubicar, porque son muy altos, porque tienen esas astas, que lo que hacen es que si hay una especie, alguna ave, por ejemplo, que pasa por ahí, que está desorientada, o que de repente ese recorrido que venían haciendo siempre, de repente se encuentran con esas cosas altas, no lo ven o no lo pueden evitar y las matan. Entonces, no solamente afectan a las aves migratorias, sino también a los murciélagos. Entonces, no digo este puntualmente, pero los parques eólicos ubicados sin la correcta evaluación ambiental, sin desconociendo o no prestando atención o porque no les importa el hecho de que, che, por acá, qué animales hay, no solamente que los voladores, sino también en el suelo, en la zona que los van a ubicar, ¿no? ¿Qué es lo que van a afectar? Si no hay estudios de impacto ambiental, pueden generar este tipo de perturbaciones o acciones totalmente negativas para las especies. Bueno. Esto lo paso rápido, pero otra amenaza que nosotros tomamos como nueva, digamos, son los medios de comunicación. Si bien hoy en día ya, por lo menos acá en Santa Fe o en Argentina, hemos tratado de acercarnos a distintos medios, a radios, y hemos tenido una ida y vuelta positivo, pero hay veces que cada tanto salta algún medio diciendo la rabia, no sé, cosas así, digamos. O, por ejemplo, te ponen
algún murciélago grande, algún murciélago de tamaño grande, que digamos, es un murciélago, pero no son de los que viven acá, por ejemplo. Entonces, bueno, siempre alguna información errónea que lo único que hace es fomentar el desconocimiento o fomentar el temor. Y eso es lo que no queremos. Entonces, tratamos de salir al cruce de alguna manera, desde el PCMA, para tratar de revertir la forma o de llevarles más información y que lo vuelvan a hacer de una manera más acorde y más correcta y más responsable a la hora de hablar de estos animales. Por ejemplo, un título que preocupa en la provincia es la aparición de 14 murciélagos con rabia. Bueno, ya vamos a hablar de la rabia, no voy a ahondar mucho, pero ya vamos a hablar de esta enfermedad que afecta, que son virus que pueden afectar a algunas especies silvestres y que se pueden transmitir a animales humanos también. Y por eso es que también se toman acciones o cartas en el asunto para tratar de evitar eso, para evitar muertes de los animales no humanos y de animales humanos. Que el hecho de que digan 14 murciélagos con rabia no es para nada atemorizante, digamos, porque hoy en día, por suerte, desde hace varios años de atrás se vienen haciendo campañas. Es algo que tiene que ver con la responsabilidad desde las áreas de gestión de la salud, de municipios, de comunas, de gobierno, de país, generar campañas de vacunación antirrábica. Ya vamos a ir en eso. Entonces, el hecho de la aparición de rabia en algunos individuos sigue siendo un número menor, o sea, es decir, la probabilidad de que que un animal no humano, o sea, un animal silvestre pueda tener rabia es bajísima, la probabilidad es bajísima. Así que ese título lo único que hace es llevar temor, ¿sí? Y que la gente, mucho por desconocimiento, por generar acciones totalmente negativas, salgan a matar cualquier cosa cuando salgan a la calle. Y no es la idea. Entonces, desde nuestro lugar, lo que tratamos de hacer es llevar información. Por ejemplo, otro titular que dice, no sé, una vez en una plaza de acá de Santo Tomé, habían encontrado, alguien vio en un árbol un murciélago, algo totalmente natural y obvio. Y sí, es como que yo salgo a la vereda y digo, uy, vi un pájaro, un hornero, vi un venteveo, y sí. Bueno, entonces alguien vio y se horrorizaron todos. Uy, hay murciélagos. Y sí, ¿cuál sería el problema? Entonces, advierten la presencia de murciélagos en la plaza. ¿Qué es lo que hace ese título? Lo único que hace es generar desesperación para aquellas personas que no están informadas y que suelen tener actitudes, digamos, bastante negativas, de reacciones negativas. Es decir, que salen eso y capaz que salen ya con el raid a la calle, digamos. O sea, es terrible. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde nuestro lugar? Salir a tratar de decirles, che, nosotros también tenemos cosas que contar de los murciélagos, se animan a tener una charla, nos gustaría, además, y bueno, por suerte, hemos tenido la posibilidad de hacerlo, y en eso estamos muy agradecidos de que, bueno, así como han han difundido de una manera media negativa, también nos han dado la posibilidad de dar nuestra visión o nuestros conocimientos y bueno, de alguna manera descartar esos títulos anteriores, ¿no? Tratar de evitar esas expresiones que lo único que hacen es llevar más temor, desconocimiento, y no queremos eso. Y justamente eso es totalmente perjudicial para estas especies y para el equilibrio, digamos, ecosistémico, ¿no? Bueno, seguimos, pasamos. Bueno, hoy hablábamos de que una de las patas de este programa es con la conservación y la gestión. Y les hablaba de que tratamos de generar aquellas delegaciones o aquellos investigadores que pueden realizar campañas o que pueden realizar, digamos, estudios a campo con murciélagos. Bueno, descubren cosas, descubren nuevas especies, descubren áreas que son importantes para la protección, digamos, que son todas herramientas que nos ayudan a nosotros a difundir más, ¿no? Y a visibilizar la importancia, que no, en realidad no tendría que serlo así, todos los seres son importantes en sí mismos, digamos, pero bueno, sabemos que
hay acciones que son muy negativas y entonces, bueno, utilizamos esta herramienta como para fomentar acciones más positivas y tendientes a la protección. Entonces, desde el PRESMA tratamos de crear sitios y áreas de importancia para la conservación de los murciélagos a partir de la información que nos vuelca del área de investigación, ¿no? Y bueno, solamente para contarles que puntualmente acá en la provincia de Santa Fe, gracias a ciertos estudios que llevamos a cabo, que hemos podido conocer más algunas áreas de nuestra provincia y detectar poblaciones interesantes, importantes de murciélagos, hemos podido crear un área acá en la provincia de Santa Fe, específicamente en la ciudad de Santa Fe. Contamos con la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria, que está pegadita acá a la ciudad de Santa Fe. Y bueno, gracias a un trabajo que hicimos ahí para conocer más a estos murciélagos, se pudo nombrar, se pudo crear esta área, hemos descubierto varias especies y hemos descubierto que en la facultad, en uno de los edificios de la ciudad universitaria, alberga una gran cantidad de murciélagos de una especie puntual, que no les voy a mostrar. Ese es el área de estudio, como para mostrarles nomás. Y bueno, gracias a los resultados obtenidos, que hemos obtenido, digamos que hemos descubierto dos especies puntualmente que estaban usando ese lugar de refugio, que son colonias muy grandes, y que por un lado tenemos el edificio como refugio y el área de la reserva de la ciudad, de la reserva ecológica, como área de alimentación. Entonces, de esa manera pudimos crear esta área y fue declarada por RELCON como área de importancia para la conservación de murciélagos. Quizás legalmente no tiene la fuerza de decir creamos esta reserva o este parque nacional, pero no deja de ser una herramienta más para difundir y para concientizar. Y esas son algunas de las especies que encontramos en esa zona. Como ven ahí a la izquierda, bueno, estas tres especies forman parte de la familia molósidos, todos con nombres medio raros, todos insectívoros. Son muy hermosos, obviamente, y este es uno de los más grandes que encontramos. No se preocupen que después todos los liberamos, pero eso es uno de los más grandes. Bueno, y volviendo a la Facultad de Derecho que les mencionaba, ese es el ático, es un área que está la más arriba, la más superior, digamos, del edificio, en donde todos los meses de diciembre llegan a la facultad una especie que es migratoria, que se llama Tadarida brasiliensis, y que ingresan a ese sitio solamente para parir. Y es un lugar súper importante porque llegan alrededor de 30.000 individuos. Se quedan en diciembre, paren ahí, y en enero ya se vuelven, ¿sí? Y fíjense, pensar la cantidad de mosquitos y insectos que consumen por noche cada uno de los 30.000 individuos. Y bueno, esos animales también se monitorea esa colonia, y con la particularidad de que es una colonia maternal. Ustedes dirán, bueno, vienen 30.000 individuos entre machos y hembras de esta especie. No, esta colonia puntualmente es solamente de hembras, ¿sí? De hembras que llegan para parir. Y algunas especies y algunos individuos por ahí que son más jovencitos o que todavía no están en época reproductiva, cuidan, como si fueran las tías, a los bebés cuando los otros adultos salen a alimentarse. Las hembras de los murciélagos normalmente tienen las mamas en las axilas. Entonces, cuando salen volando o dejan la cría, cuando salen a alimentarse o dejan la cría, en el refugio, o en este caso en el edificio, o se la pueden llevar, ¿sí? La cría se prende al cuerpo, se puede prender a la mama además, mientras la mamá se va volando. Y este edificio, este sitio puntualmente, fue declarado por la RELCOM como sitio importante para la conservación de los murciélagos. Sitio porque es algo muy puntual, es un área de un edificio, ¿sí? No es un área más grande como una reserva y demás, es un edificio. Pero la importancia que tiene es que recibe todos los años alrededor de 30.000 individuos, que es una especie migratoria, y hay una ley que les protege a las especies migratorias, no solamente de aves, sino de mamíferos, que es la ley 23.918, que está ahí, y que además es una colonia maternal. Y bueno, esa es la declaración de RELCOM, ¿no? Como sitio de importancia para la conservación de los murciélagos. Y esa es la especie, esa es Tadarida brasiliensis.
Bueno, y otro sitio que también fue declarado, perdón, otra área que también fue declarada como de importancia para la conservación de los murciélagos, acá en la provincia de Santa Fe, es, en la localidad de Zavalla, en el ámbito de una facultad, de la Facultad de Ciencias Agrarias, que bueno, también se hizo monitoreo ahí de especies, se encontró también muchas especies interesantes y también fue declarada de importancia para la conservación. Esa es una de las especies que se encontraron. Este es el de abajo es el murciélago escarchado, creo que es el nombre, porque tiene como los pelitos, las puntas blancas. Bueno, todas especies hermosas. Bueno, ya vamos llegando al final, les prometo. Falta poquito. Solamente que hay un montón de temas importantes para hablar. Y yo dejé esta diapositiva porque a veces hay mucho desconocimiento en torno a esta enfermedad. La rabia es es una enfermedad producida por un virus. Y la rabia cuando afecta a ese ser, porque al ser un virus solamente se activa cuando está dentro de su hospedador, ¿sí? Cuando está dentro de un animal humano o de un animal no humano. Y depende de qué tipo de animal sea, lo afecta de manera diferente. Por ejemplo, en animales no humanos, en animales puntualmente silvestres, como por ejemplo un zorro, un gato silvestre o un murciélago, o sobre todo por ejemplo, si fuera un zorro o un felino, o un perro, ¿sí? O un gato, que son animales que forman parte de nuestra familia, son animales de compañía, o si no, lo podemos decir dentro de nuestra familia multiespecie, nos afecta, digamos, afecta siempre el sistema nervioso. Y en el caso de los perros o de los gatos o de los felinos, empiezan a generar mucha saliva porque pierden el reflejo de tragar, de deglutir, entonces no pueden comer, entonces no pueden tomar agua, ¿sí? Y por eso generan mucha espuma, porque no pueden tragar, ¿sí? Y por eso se le forma como una espuma. Y nada, empiezan a tener movimientos involuntarios, movimientos raros, feos, y nada, se mueren porque además de afectar el sistema nervioso, con todo lo que eso significa, también se mueren de hambre porque no pueden comer. En el caso de y por eso es como que tienden a querer, tienen movimientos involuntarios y tienden a querer a morder, o sea, no pueden manejar sus movimientos, ¿sí? Y en el caso de los murciélagos puntualmente, lo que le genera es la imposibilidad de volar. Afecta obviamente los músculos, entonces cuando realmente un murciélago puntualmente es afectado por este virus, repito, la probabilidad de que un murciélago realmente tenga rabia, o sea, le esté afectando el virus, es bajísima, por la cantidad de datos que se tienen de verificación de que realmente tiene rabia. Es bajísima, pero bueno, si realmente el animal ha tenido alguna perturbación en su sistema inmune y este virus lo está afectando, lo que genera es que no pueda volar. Entonces, caen al suelo y no pueden volver. No pueden volver ni siquiera a caminar, a moverse para volver a treparse a un árbol y salir volando. Esto no quiere decir que es un virus que es letal, es decir, que si llega a afectar o si llega a evolucionar, digamos, de manera que afecte todo el sistema nervioso, es 99% de que va a producir la muerte de ese ser, ¿sí? Esto no quiere decir que si yo salgo acá a la calle, pues sobre todo para otro de los mitos, murciélago igual rabia. Capaz que veo un murciélago en un árbol y hay mucha gente que dice murciélago rabia. Capaz que si hay mucha gente que va por la calle y encuentra un murciélago en el piso, es murciélago igual rabia. No, no es así. Quizás el murciélago, primero, puede ser un juvenil que está aprendiendo a volar. Entonces, movimientos torpes, quizás se chocó la pared, quizás se chocó un tronco de un árbol y cayó al suelo. Pero tranquilamente después de que se le pase el dolor o el chichón que le va a quedar, vuelve a treparse en un árbol y sigue y puede continuar su vida. Puede ser que alguien que haya recibido un golpe muy fuerte, puede ser que sea viejito y que ya esté en sus últimos momentos de esta vida, en este plano, o puede ser que sí, que tenga rabia, pero bueno, hay un montón de posibilidades. Y la probabilidad de que realmente esté afectado por este virus
gracias a las vacunaciones, a las campañas, a la difusión que se hacen, es muy baja, ¿sí? Pero, como todo animal silvestre, perdón porque seguí hablando y no pasé las diapositivas. Les decía, es una enfermedad infecciosa que se transmite entre animales humanos y no humanos. Es decir, básicamente, normalmente lo que suele suceder es que desde un animal silvestre pueda pasar a un animal humano. Ejemplo, me muerde un gato montés, o sea, fui a tocarlo, no tengo por qué tocarlo. Quizás quise levantar un murciélago, cosa que no se hace, no hay que tocar animales silvestres, es decir, hay que respetarlos, digamos, no hay que intervenir directamente, pero bueno, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cómo se dan los accidentes? Y porque alguien tocar un animal silvestre y lo mordió. Lo mordió como defensa, obviamente. Entonces, evitar ese tipo de contactos por el bien del animal, ¿sí? Del animal silvestre y del animal humano, para favorecer la salud en ambos. Uno para no molestar y en otro para evitar por ahí quizás que haya alguna enfermedad, alguna cosa que al animal silvestre no le afecte, pero si pasa a un animal humano sí nos puede afectar. Entonces, es una cuestión de cuidados en la salud, además del respeto por el otro ser que no tengo por qué tocarlo. Pero yo entiendo que uno, en el caso de que encontremos un murciélago en el piso, lo querramos ayudar. En ese sentido sí se entiende, obviamente. Entonces podemos observarlo, a ver si solito no se sube un árbol, y si no lo hace, siempre, siempre con alguna protección, nunca con las manos desnudas, o con guantes bastante duritos, lo más durito posible, o con alguna toalla, ¿sí? O alguna tela bien dura, o si no, con una caja, ya lo vamos a ir viendo, lo podemos ayudar. Ahora no quiero meterme en eso porque ya lo vamos a ver. Sí recordarles que si realmente se detecta la enfermedad, por ejemplo, en algún perro o en un gato, porque obviamente lo tengo que llevar o sea, si ese perro o ese gato tuvo contacto con un animal silvestre y que realmente tenía esa enfermedad, entonces, y que lo voy a ver afectado porque el animal puede empezar a tener comportamientos raros y demás, la enfermedad es bastante mortal, ¿sí? No hay vuelta atrás. Hoy en día, por suerte, los veterinarios estamos informados y bueno, si hay sospecha de que un perro, un gato, o bueno, un humano, un animal humano, ha tenido un contacto con un animal silvestre y se sospecha a lo mejor de que puede tener rabia, entonces se comienza un tratamiento especial, que no voy a ahondar en eso, sino que ustedes, en el caso de que tengan dudas, se acercan a un inspector de salud y se informan bien. Pero bueno, hoy en día hay oportunidades, digamos, que se dan y quizás ese persona afectada o ese animal no humano afectado puede salvarse y no necesariamente se tiene que morir, pero sepan que es una enfermedad muy fea, muy mortal, y que por eso existen campañas de vacunación y concientización. Y bueno, repetir otra vez que la probabilidad de que un murciélago igualmente tenga rabia es muy baja, pero si llega a suceder y llega a haber algún contacto y ese virus lo tiene ese animalito, es muy probablemente que muera. No solamente el murciélago, sino el perro, o el gato o la persona. Bueno, no voy a hablar de los síntomas, pero son todos nerviosos. Y nada, que tiene que ver con mordidas de animales, de un animal hacia otro. O sea, contacto de la saliva con las mucosas del otro ser. Bueno, y lo importante, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos, digamos, ser responsables para evitar estas enfermedades? ¿Sí? Bueno, primero no tomando contacto con otros animales silvestres por respeto y para evitar estas cuestiones. Segundo, ser conscientes de que si yo, dentro de mi familia, ¿sí? Multiespecie, tengo un perro o un gato, yo tengo que vacunarlo una vez al año. Es una cuestión de responsabilidad y de conciencia para con el otro, ¿sí? O el otro ser, para que no, ese perro no muerda a otro perro, digamos, y también le contagie ese virus y en el caso de que el perro sea afectado. Entonces,
La vacunación de perros y gatos es declarada de interés nacional y es la lucha contra la la lucha antirrábica, ¿sí? Contra este virus en todo el territorio nacional. Y no solamente se tiene que vacunar perros y gatos, sino que a la hora de trabajar, bueno, en el campo, si hay alguien que tiene vacas o que tiene caballos, ¿sí? Tienen que vacunarlos también, porque en zonas más rurales podemos encontrarnos con otras especies, como por ejemplo el vampiro. Existe una vacunación preexposición, pero solamente para humanos que trabajan en áreas que tienen que ver con el contacto continuo con animales no humanos, ¿sí? Por ejemplo, veterinarios, veterinarias, o personas que trabajan en áreas de salud, ¿sí? O que aquellos investigadores que suelen salir al campo y trabajar, digamos, o sea, y hacen monitoreos, digamos, con animales silvestres. Y siempre ante cualquier accidente que implique una mordedura, tienen que ir a un efector de salud, informarse y saber cómo actuar, ¿sí? Y de paso contarles que hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Rabia. Es una herramienta, es una forma de recordar que la rabia, por suerte, en todo el territorio nacional en Argentina está controlada. Podemos decir que la probabilidad de que un animal pueda tener rabia, estoy hablando específicamente de animales silvestres carnívoros, de animales como por ejemplo zorros, felinos o murciélagos, ¿sí? Porque son ellos de alguna manera los reservorios pasivos del virus. eh, el hecho de que ese virus no pase a otros seres vivos es gracias a la vacunación. Y a que recordar que no tengo que ir a tocar animales silvestres para no molestarlos, a menos que los quiera ayudar. Entonces ahora les voy a contar cómo tienen que hacer si llegan a encontrar un murciélago en la vida. Ya estamos llegando al final. Protocolos de exclusión. Están avalados por el Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina y por Bat Conservation International, que también es una ONG que también abarca, digamos, todos los programas de conservación. ¿Qué hago puntualmente si un murciélago ingresa en mi casa? ¿Sí? Un murciélago, sin querer, esto suele suceder obviamente de noche porque es el momento en donde ellos están más activos. Bueno, de repente me dejé sin querer la ventana abierta. Consejo, use mosquiteros, sobre todo en lugares donde hay una gran cantidad de mosquitos, cerca del agua, o sea, ambientes donde o me pueden ingresar, no sé, un montón de otros seres que a lo mejor no tengo ganas que ingresen al lugar donde yo estoy habitando, o sí, si tienen ganas, dejen la ventana abierta, pero si no, les recomiendo que usen algo para evitar el ingreso y estos momentos donde el animal sufre, se desorienta, quizás se golpea contra alguna pared, entonces no queremos eso. Entonces, para evitar ese mal rato a ese ser que ingresó sin querer a mi casa, están estas acciones. Usar mosquiteros primero y principal, mantener las ventanas en ese sentido cerradas o con mosquiteros. Ingresó, pobrecito, se desorientó, y entró. Y se prendió quizás de la pared, porque obviamente se asustó al ingresar en la casa, la luz, recuerden que si son animales nocturnos, no están acostumbrados a moverse de día, entonces al ver la luz artificial de alguna lámpara y demás, se desorientan, entonces a lo mejor quieren escapar, pero no saben por dónde, entonces se prenden de alguna pared, se prenden de alguna cortina. Bueno, entonces, primero los ayudamos a salir, entonces cerramos las puertas para que no se meta en perdón, cerramos las puertas para que no se meta en otro lugar de la casa, apagamos la luz para que se acostumbre, para que vuelva su retina a acostumbrarse a la oscuridad, donde él se sienta más cómodo, y pueda salir por la misma ventana que entró. Le dejamos abierta la ventana, le dejamos abierta la puerta. ¿Qué pasó? Pasó un ratito y no salió. Entonces lo que hacemos es buscar una caja o un recipiente que lo pueda contener, ¿sí? Puede ser una caja, puede ser un tupper que no quieren usar más, lo que sea. Y no alarmarse. No alarmarse porque no va a venirse encima mío a querer morderme o a querer enredarse en el pelo, que de paso ese es otro mito. Que los animales, que los murciélagos cuando vamos por la calle revolotean cerca nuestro porque se van a enredar en nuestro pelo. No, es porque nosotros generamos calor, ¿sí? Nuestro cuerpo, somos mamíferos, generamos calor,
Y ese calor lo que hace es atraer varios insectos. Entonces, cuando, sobre todo en la época de verano, si pasamos cerca de una plaza, y capaz que los murciélagos se acercan a nosotros y vuelan cerca. Y ahí está el alimento de ellos. Entonces, los murciélagos, ¿dónde se van a acercar? Y donde están los insectos. Y si justo estoy yo, va a parecer como el murciélago me va a querer atacar a mí, y no es para nada real. Lejos, lejos de ser real, lo único que hacen ellos es buscar el lugar donde está su fuente de alimento. Nada más. Entonces no se enrían en el pelo, para nada. Busco un recipiente, lo pongo sobre el animal para que el animal quede contenido, el murciélago quede contenido. Por debajo paso algo plano, puede ser la tapa, siempre y cuando pueda deslizarse por abajo, ¿sí? Lo dejo contenido entre la tapa de ese recipiente y el recipiente, salgo al balcón, salgo a la calle, trato de dejarlo, trato de o soltarlo, si es, ellos vuelan desde un lugar alto. No es como las aves que tienen las extremidades posteriores donde se pueden sostener bien, incluso pueden caminar, incluso pueden saltar, ¿sí? Las aves. U otro mamífero, por ejemplo. No, los murciélagos, la verdad, que les recuesta, no están adaptados para caminar como si fuera un pájaro o para caminar como si fuera un perro. Entonces, si bien se van a mover, va a parecer como que se arrastran con sus alitas y sus patas, tratan de moverse, digamos, en el piso para tratar de encontrar lo más pronto posible o una pared o un tronco para treparse, porque ellos para volar necesitan tirarse de algún lado, ¿sí? De algún lado en altura. Entonces los voy a ayudar llevando la caja en altura, abriéndola y dejando que él se vuele y salga volando solito. Otra opción es, si no me animo, voy hasta un tapial lo más alto posible y dejo el bichito ahí arriba, el animalito ahí arriba, ¿sí? Y que él se suelte, se tire del tapial cuando quiera. Si quieren hacerlo lejos de la casa, en una plaza, mejor. Lo mismo puede utilizarse un árbol, ¿sí? Alguna horqueta, algo que esté más o menos en altura, ¿sí? Y eso, siempre pensando en la seguridad del murciélago y en la seguridad también de los otros seres que están en ese lugar, en ese ambiente, ¿sí? O sea, o el humano o el animal no humano, ¿sí? Para evitar contactos en general. Ahora, ¿qué pasa si no es uno? ¿Qué pasa si son más? ¿Qué pasa si es una colonia? Bueno, en el caso de la Facultad de Derecho, en este caso siempre se trata de conservar la colonia. ¿Por qué? Imagínense que generar una exclusión en un ático con 30.000 individuos, ¿cómo afectaría, digamos? Serían 30.000 individuos que pobrecitos saldrían despavoridos y tratando de ingresar a cuanto agujero encuentren en el barrio. Y van a querer ingresar a todas las casas, a todas. Entonces, ahí ya va a ser una complicación. Entonces, una forma de convivir y que el murciélago esté feliz y nosotros felices es, bueno, dejando ese espacio. Si no lo estamos usando, tratar de resguardarlo para que el guano no afecte, obviamente, hay que hacer como un aislamiento y estar contentos de que año tras año una colonia tan grande que consume tantos mosquitos nos viene a visitar, ha elegido ese lugar, es una especie migratoria con todo lo que eso significa. O sea, disfrutar la diversidad. Pero bueno, eso pasa en algunos casos puntuales. Pero ¿qué pasa si yo estoy en mi casa y descubro que tengo alrededor de 100 individuos que yo no me di cuenta, dejé un agujero que no le di bola, y yo dejé que ese agujero quede abierto, quede abierto, quede abierto, y bueno, se puede meter cualquier otro animal, cualquier otro ser a ese lugar. Bueno, los murciélagos también, porque le encantan los refugios urbanos, por eso. Entonces, esta es una estructura que a lo mejor acá en Argentina o en América a lo mejor no solemos, o por lo menos acá en Latinoamérica no solemos ver, que es a lo mejor una construcción, una casa hecha de madera que tenga un espacio en el medio. Pero bueno, este es un ejemplo. Lo que se genera son salidas unidireccionales. En líneas generales es eso. Cuando se trata de una cantidad mayor de murciélagos en una construcción urbana, lo que se hace es facilitarles la salida, pero que no puedan volver a entrar. Entonces ahí tienen distintos ejemplos. Si veo que hay una ranura donde del otro lado están contenidos varios ejemplares, y esa es la ranura que utilizan ellos normalmente para salir, porque detecto que está manchado, porque ellos cuando salen dejan una manchita de grasa y además dejan la caca, que va cayendo y va cayendo en un sector puntual, suelen elegir un lugar donde entran. Si yo encontré ese lugar, lo que puedo hacer en este tipo de estructura es generarles una redecita
¿sí? O puedo hacerlo a través de un plástico que solamente se adhiera en la parte superior. Entonces ellos van a poder salir, como normalmente lo hacen, pero no van a poder volver a entrar. Entonces, lo que yo con esto voy a decirles es, gracias por querer ocupar este espacio, pero la verdad que no, prefiero convivir con ustedes, pero que ustedes estén del lado de afuera de mi casa y todos felices. Entonces, genero estas salidas unidireccionales, no se fija la parte inferior para permitir que ellos salgan volando y que después se tomen su tiempito para buscar otro refugio. Como generan olor, o ellos reconocen su propio olor en ese lugar, van a querer volver a entrar, pero no van a poder. Entonces nosotros con paciencia vamos a esperar unos días, ¿sí? Para que todos los que estén en ese refugio vayan saliendo uno a uno y ya no puedan volver a entrar y yo sepa que ya no hay más ruido, ya no escucho más chillido, entonces después puedo sellar ese orificio y sacar la exclusión y listo, ¿sí? Y sé que los murciélagos van a haber encontrado otro lugar. Esto en el caso de una pared así de madera, es medio raro eso, no, nosotros no solemos tener este tipo de construcciones. Pero ¿cuándo lo voy a hacer a esto? ¿Cuándo voy a proponer el uso de salidas unidireccionales? En los meses en donde no tienen crías, porque yo tengo que estar segura que los únicos habitantes de ese refugio son adultos, ¿sí? Que pueden salir volando, van a buscar otro refugio y van a seguir pudiendo alimentarse. ¿Sí? No así si en los periodos de verano o primavera, en donde están teniendo las crías, que no pueden volar y las crías pobrecitas quedan solas en esos refugios y mueren así. No queremos eso. Bueno, esa es otra forma de ver cómo van saliendo y no pueden volver a entrar. En el caso de un entretecho, ¿sí? Que esto quizás es una situación un poco más común en esta zona, pueden haber roturas y ellos les encanta ese lugar y se meten por ahí y quizás llaman a otros amigos o a otros de la misma familia y se vengan que encontré un lugar espectacular. Pero bueno, si nosotros descubrimos que ese lugar por la caca se está echando a perder o no queremos que estén ahí viviendo, queremos que convivir, pero que ellos estén en otro lado, entonces se pueden utilizar tubos de PVC de 6 diámetros, de 6 centímetros de diámetro aproximadamente, se tratan de meter en ese huequito, ese que ellos utilizan para salir y entrar, ¿sí? No en otro hueco. Paralelamente, cuando yo descubro el lugar donde ellos entran y salen, tengo que salir a sellar cualquier abertura que no estén usando. Porque si yo aplico este tubo, ¿sí? Aplico este tubo ahí, ¿sí? Como ven ahí a la derecha, pero dejo toda otra abertura abierta, valga la redundancia, cualquier otro agujerito abierto, van a querer volver a entrar, porque les gustó ese refugio. Entonces van a querer volver a entrar por otro lugar. Entonces, esto funciona si, solo si yo descubro la entrada, aplico estas salidas unidireccionales, pero paralelamente sello cualquier otra posibilidad que puedan utilizar para entrar. Con paciencia, espero unos días. Recuerden que esto lo hacemos a partir de mayo hasta, digamos, antes de que empiece la primavera, porque recuerden que esa es la época en donde empiezan a parir. Y espero unos días, ¿sí? Tengo que tener esa paciencia y quizás pueden detenerse, observar a la tardecita, a ver si salen por ahí, a ver si siguen escuchando ruidos, y cuando se aseguren de que no salen más individuos por ese tubo, cuando se aseguren de que no escuchan más ruidito, lo sacan, lo sellan muy bien y listo. Si se hace con esas pautas, con esos consejos, siguiendo esos pasos, no van a tener más murciélagos en el lugar. Entonces, ya estamos llegando al final. Aclaraciones, ¿vieron cuando uno subraya para que quede bien claro lo que estamos diciendo y por qué es importante este protocolo de exclusión que nosotros desde nuestro programa difundimos y que de paso les cuento, tratamos de comunicarnos con municipios y comunas locales, sobre todo con municipios, para que este protocolo pueda ser incluido en ordenanzas municipales y que de esa manera aquellas empresas o aquellas personas que se quieran dedicar a esto lo hagan bajo estas condiciones para no utilizar métodos que son totalmente contraproducentes, no solamente para los animales no humanos como los murciélagos, sino también para los humanos, ¿sí? Porque al utilizar veneno, no solamente afectan a los murciélagos, sino pueden afectar a otros humanos u otros animales no humanos, ¿sí? Bien, entonces, al usar este protocolo,
tiene que ser desde mayo a finales de octubre, antes de que empiece antes de que empiece la época de parición, ¿sí? No utilizar sustancias tóxicas o métodos que impliquen la captura y manipulación de murciélagos. Yo estoy haciendo porque sabemos de otras empresas o de otras personas que han utilizado en las salidas, en esos huequitos que ustedes vieron, en vez de utilizar los tubos o que ellos salgan volando pero no puedan volver a entrar, ponen debajo del agujero cajas o bateas grandes. Ni hablar de algunos hechos aberrantes como usar baldes con agua. Cuando los murciélagos se tiran, caen ahí igual. No, horrendo. El hecho de usar balde, de esas bateas o esas especies de balde sin agua, si se quiere, las personas dicen, no, pero nosotros no los matamos, porque claro, sí, pero ¿cuánto tiempo dejas el balde? Porque los murciélagos ahí saliendo, vos no lo estás controlando todos los días. O quizás sí, pero en esa noche de gran actividad, porque no sabemos en qué época del año los colocan, primero y principal, empiezan a querer salir volando, ellos se tiran para volar y al tirarse caen en ese balde y no pueden salir. Entonces, atrás de ese murciélago cayó otro, cayó otro, cayó otro, cayó otro. Y de repente tenés como capaz que 100 murciélagos en un balde. Y eso los reafecta porque ellos son muy sensibles a la actividad corporal. Su actividad genera mucho calor. Entonces, si están encimados unos con otros, el calor aumenta más. Eso los reafecta. Y pueden terminar con la muerte del individuo. Eso por un lado. Pero al afectarlos también hace que su sistema inmune disminuya. Ese estrés lo que hace es generar una acción negativa en su sistema inmune, en su sistema de defensa, y puede ser que el murciélago se enferme. A lo mejor no muera del calor, pero se enferme de otra cosa. Entonces, no queremos eso. Además, lo que queremos es que esté prohibido el uso de sustancias pegajosas, el uso de humo, el uso de venenos. El sellado de lugares ocupados por murciélagos solamente se podrá realizar cuando yo verifique que no hay más murciélagos en ese refugio. Las salidas unidireccionales es el único método aceptable de erradicación, por lo menos que nosotros promulgamos desde nuestro programa de conservación, desde la Red Latinoamericana del Caribe para la Conservación de los Murciélagos y desde Bat Conservation International. Es el único método aceptable de erradicación, o si se quiere de exclusión, ¿sí? Que permitan la salida de individuos, pero no puedan volver a ingresar. Y paralelamente, esto, para hacerlo correctamente, recuerden que tienen que paralelamente sellar cualquier abertura que haya en ese lugar. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas y beneficios? Esto como para volver a subrayar. Se evita el contacto directo con los murciélagos, ¿sí? Murciélagos, las personas, o los murciélagos y otros animales no humanos como perros y gatos. Esto es todo para evitar que los animales se enfermen, ¿sí? O para evitar estresar a algunos murciélagos y generarles enfermedades que ellos no querían seguir viviendo felices, o para evitar que se transmitan enfermedades de un ser a otro ser. Se evita la salida forzada, o sea, haciéndolo de esa forma, los murciélagos van a salir en el momento en que ellos están activos y en las épocas en donde ellos más salen, perdón, en donde ellos no están con crías, ¿sí? Entonces, evitamos la salida en épocas no deseadas, como por ejemplo verano, ¿sí? Verano, que es la época donde ellos tienen crías, y además en momentos en donde ellos están acostumbrados, no de día, como muchas empresas lo que hacen es levantar los techos en pleno mediodía y demás. Un horror. No se usan sustancias tóxicas, sabemos que son letales, que son venenos y que pueden afectar a cualquier otro ser. Y aplicando el protocolo correctamente, los murciélagos no pueden volver a ingresar al refugio, ya lo dije, y se prioriza la seguridad tanto de los animales no humanos como no humanos, todos contentos. Y recordarles, llegamos al final, y recordarles que estamos por celebrar el 1 de octubre el Día Latinoamericano y del Caribe de los Murciélagos. Es una fecha para difundir aún más, para difundir la protección de estos animales que son tan interesantes, y no es que sean interesantes para nosotros, son importantes como cualquier otro ser en este planeta. Y bueno, es una fecha que nosotros usamos de excusa como para agitar, ¿sí? El ambiente y decir, hey, los murciélagos hay que protegerlos, son animales fantásticos y podemos convivir con ellos, ¿sí?
Bueno, muchas gracias. Bueno, Marce, muchas gracias a vos por tu tiempo y todo tu conocimiento. La verdad es que un montón de información nueva y creo que se corre el velo de lo que es ese miedo a, a los murciélagos, que se los piensa como animales sucios o peligrosos.